pregunta es sencilla. ¿De verdad quiere el gobierno de México pelearse con Estados Unidos? No nos conviene en lo absoluto, salvo que queramos caer en una gravísima crisis económica. La economía de los dos países está tan integrada que casi es imposible disolverla. Y si esto ocurre, todos perdemos, pero la verdad es que México pierde mucho más. Si bien es cierto que la relación comercial entre México y Estados Unidos está por encima de las tensiones y desencuentros de las últimas semanas, diversos sectores económicos aumentan sus pronunciamientos por las acciones que podrían afectar estos acuerdos mercantiles entre ambas naciones. La pausa diplomática del presidente López Obrador con el embajador de Estados Unidos enfrió la relación con este país. La reforma al Poder Judicial en México provoca nerviosismo en grupos industriales estadounidenses, por temor a que el drástico ajuste ponga en peligro la democracia y el Estado de Derecho del país, y por tanto los acuerdos comerciales se vean afectados. 9 industry groups representing, kind of a broad range of industries, services, manufacturing, mining, and some others, energy being another one, that wrote to the Biden administration, Secretary of State Antony Blinken, U.S. Trade Representative Catherine Tai, some other officials to raise their concerns, hoping that the Biden administration would engage more directly with the López Obrador. Lo cierto es que más allá de las reformas constitucionales, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China y Canadá. Y ninguno de estos países desea quebrantar ese dinamismo económico. Este es un gran momento para México, ¿eh? O sea, hay muchas cadenas de suministro que se están cambiando a México, que quieren buscar un lugar nuevo. En México hay décadas de experiencia en manufactura. O sea, no es algo nuevo, es algo que se puede hacer y se hace bien en México. Y sería una lástima de que esto fuera una traba, ¿no?, para la inversión extranjera. Y eso es lo que a mí me interesa, creo que es lo que vale la pena analizar. Los factores domésticos, yo creo que esos los voy a dejar al gobierno de México y al pueblo de México. De acuerdo con el Banco de México, el comercio bilateral en 2023 fue de 745.623 millones de dólares. Empresas globales mexicanas señalan que las reformas impulsadas por el gobierno federal tienen aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones. Esto en el contexto de la creciente relocalización de cadenas productivas, donde la mano de obra mexicana abrió al mercado exterior. Hoy en día en México es una potencia en manufactura, de los mejores países en el mundo. Conocen la calidad, conocen estándares, conocen cómo entrar a países. Es una especialidad. Es un momento de oro para México. En los primeros 6 meses de 2024, México se consolidó como principal proveedor de mercancías a Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de junio de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones de México hacia la Unión Americana se ubicaron en 249.040 millones de dólares, lo que representó un incremento de 5.6% respecto al mismo periodo, pero de 2023. Ante esta bonanza comercial, no se puede ignorar el efecto que pueden tener las decisiones y declaraciones internas. La revisión del TEMEC es en 2 años y más allá del discurso de la soberanía, ningún funcionario sensato, sea de Estados Unidos o de México, pensaría en salirse del tratado comercial para no sujetarse a las reglas. Al finalizar el año, México enfrentará un déficit de por lo menos 6% del PIB. Esto obligaría a recortar el gasto para evitar que las calificadoras degraden la nota soberana del país. De ahí la importancia de mantener las relaciones comerciales y la economía en los mejores términos posibles. La economía de México y Estados Unidos las dos economías están indisolublemente ligadas. Se lo comentábamos, se lo vamos a mostrar, es más, la próxima semana tuvimos en Tijuana, viendo los trabajos de la aduana de Tijuana, el trabajo ahí de la Guardia Nacional en Tijuana y el crecimiento que tienen puntos como Tijuana, como muchos otros en el país, es impresionante por ese comercio. Es muy difícil desligar esas economías, pero sí es posible. Sí, es posible porque la economía es global, ya las economías son globales, las cadenas productivas son globales, que haya procesos de relocalización de lo como tanto se ha hablado, pero no en México, sino en otros países, o que en México simplemente
como no tendremos un sistema judicial autónomo, como tendremos problemas, o por lo menos los tenemos ahora, problemas en el ámbito de la seguridad, como no tenemos suficiente energía, como no tenemos suficiente agua, como no tenemos suficiente infraestructura, muchas de esas inversiones posibles terminarán en otros mercados. Eso es lo que está sucediendo. Y si además le agregamos el contenido ideológico inútil que se está usando en disputas inútiles que se están usando como el factor chino, tenemos un conglomerado de factores que pueden afectar y mucho la economía. Y si se afecta la relación bilateral, la relación comercial y económica con Estados Unidos, se afecta toda la economía del país. 60.000 millones de dólares solamente vienen de las remesas. De eso viven millones de familias en México. Bueno, Jorge, con un factor adicional enorme, y ese es que la relación comercial entre México y China es muy desventajosa para México.